En este video vamos a desarrollar la actividad individual que se plantea en la guía del curso de Sistema de Adquisición y Acondicionamiento de Señales. Esto pertenece al programa de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. En esta actividad se plantea que cada estudiante debe investigar acerca de los amplificadores operacionales y de acuerdo a esa consulta se debe acoplar una señal que varíe entre 0 y 1 voltios a una señal de 0 a 5 voltios. En la hoja de ruta se propone el siguiente circuito: una fuente de 1 voltio, una resistencia de 100 ohmios y un potenciómetro de 1K. Como no tenemos esta fuente de 1 voltio, entonces vamos a trabajar con una fuente de 5 voltios y haremos unas variaciones a este circuito tal como lo presentamos acá. Entonces estos 5 voltios serán los 5 voltios que nos va a entregar un cargador. Tenemos un potenciómetro de 5K y haciendo el cálculo de divisor de tensión pues nos da una resistencia de 20 kilo ohmios para que aquí tengamos una caída de tensión de 4 voltios y aquí en el potenciómetro haya una caída de tensión de 1 voltio, la cual iremos variando de 0 hasta 1. Esa será la señal que llegue aquí al amplificador operacional, es decir, esta señal de entrada será de 0 a 1 voltio y a la salida del amplificador operacional tendremos una señal que va a variar desde 0 hasta 5 voltios. Hemos conectado un osciloscopio donde tenemos el canal A que nos estaría tomando la señal de entrada y el canal B nos mostraría la señal de salida, y tenemos un par de voltímetros que nos indican los voltajes tanto de entrada del amplificador como salida del amplificador. Vamos a correr la simulación. Entonces aquí estamos viendo que a la salida del potenciómetro tenemos prácticamente 1 voltio y a la salida del amplificador operacional tenemos 5 voltios. Entonces vamos a variar nuestro potenciómetro. Entonces vemos cómo disminuye el voltaje de salida del potenciómetro. Aquí tenemos 749.79 milivoltios y disminuye también el voltaje de salida del amplificador. Si seguimos variando el potenciómetro, entonces hemos disminuido aún más, 249.92 milivoltios, y la salida del amplificador es de 1.256 voltios. Aquí entonces llegamos nosotros a prácticamente este sería el valor de 0, pues me está marcando 97.6 nanovoltios, que es un voltaje muy pequeño, y aún así con ese voltaje tan pequeño pues a la salida del amplificador tendríamos 879 milivoltios. Bien, entonces si variamos nuevamente vemos cómo aumenta el voltaje aquí a la salida a 0.5 voltios y aquí tendríamos casi 3 voltios, y si lo llevamos hasta punto máximo tendríamos aquí prácticamente 1 voltio y a la salida tenemos 5 voltios. En el osciloscopio también podemos ver la señal. Esta sería la señal de entrada, ahí nos estaría marcando más o menos 1 voltio, y esta sería la señal de salida. Si variamos el potenciómetro vemos cómo cambia inmediatamente la señal, baja, una señal sigue a la otra. Entonces aquí disminuimos la entrada, también disminuyó la salida. Si seguimos bajando, entonces vemos que prácticamente la línea amarilla, que es la de la entrada, llegó a 0, y aquí tendríamos más o menos unos 0.5 voltios, 0. algo voltios. Bien, si movemos nuevamente nuestro potenciómetro, entonces vemos cómo cambia la señal, llegan a sus valores máximos. Ahora vamos a proceder a ver la implementación física de este circuito. Bien, ahora vamos a proceder entonces a hacer la demostración práctica. Como podemos apreciar ahí en pantalla, vemos el circuito a montar, en donde encontramos nuestra fuente de 5 voltios, la resistencia de 20K y el potenciómetro. Vamos a explicar esta primera parte del circuito. Vamos a conectar nuestro circuito con este cargador. Es un cargador de celular de 5 voltios.
Y aquí en este sector entonces encontramos el circuito montado. Vamos a tener nuestra alimentación por estos dos puntos. Por aquí vamos a alimentar con positivo, aquí vamos a alimentar con negativo. Aquí estaría nuestra resistencia de 20K. Entre estas dos resistencias tenemos 20K y nuestro potenciómetro de 5K. Entonces podemos apreciar la entrada de la resistencia a una de las patas del potenciómetro y la salida de este potenciómetro entonces está ubicada al negativo. La señal de salida del potenciómetro entonces vemos cómo ingresa al amplificador operacional. Aquí tiene el ingreso al amplificador operacional. Bien, ahora vamos a analizar el circuito del amplificador operacional. Como podemos ver en pantalla, la salida del potenciómetro entonces viene a la pata 3 del amplificador operacional, y aquí tendríamos la señal de salida del amplificador operacional, en donde vamos nosotros a hacer la amplificación del voltaje. Aquí tendríamos un voltaje de 1 voltios tal como lo vimos anteriormente, y aquí tendríamos los 5 voltios. Ya la implementación física del circuito sería la siguiente. Entonces vemos que aquí está nuestro amplificador operacional. Esta vendría siendo entonces la resistencia de 10K, y como no tenía una resistencia de 2.5K, entonces pues ubiqué estas resistencias en serie para que la suma de ellas me dieran 2.5K, y en medio de ellas, es decir aquí en este punto, estamos tomando la señal de salida y se realimenta por el pin 2, como podemos apreciar aquí, por el pin 2 del amplificador operacional. Y la salida del amplificador operacional entonces la tenemos acá. De este lado tenemos la salida del amplificador operacional. Entonces ahí vamos a poder apreciar el voltaje de salida y cuánto se está amplificando en la señal. Ya vamos a energizar el circuito y miramos la siguiente parte. Bueno, ya tenemos energizado el circuito. Vamos a comprobar que nuestra alimentación es de 5 voltios. Entonces ahí nos muestra que el cargador nos está enviando 5.15 voltios, y vamos a verificar cuál es la señal que tenemos a la entrada. Entonces a la entrada vamos a llevar el potenciómetro hasta 0 y vamos a ver hasta cuánto llega máximo. Entonces estamos variando y tenemos más o menos un voltio ahí a la entrada. Entonces ahí vemos que hay una señal de 0 a 1 voltio que es la entrada. Ahora, dependiendo de esa señal de entrada, vamos a ver qué tenemos a la salida. Pues aquí está la salida de nuestro circuito. Vamos a ir aumentando. Entonces ya vamos ahí en prácticamente 2 voltios, 3 voltios, 3.53, 3.8, ahí ya llegamos a 5, disminuimos nuevamente, entonces ahí vamos en 3.2, 2.1, y podemos apreciar cómo el amplificador operacional entonces nos está tomando una señal de entrada versus una señal de salida. Por ejemplo, para esa señal que tendríamos 1.24 voltios, miremos qué voltaje estaría a la entrada. A la entrada tendríamos 0.25 voltios y a la salida 1.3. Si aumentamos 2 voltios, por ejemplo 2.2, la entrada sería de 0.42. Entonces con esto ya queda demostrado el funcionamiento del circuito. Muchísimas gracias por su atención.